Pero otra de las noticias que tenemos también en el país tiene que ver con la reforma laboral y tiene que ver con la consulta popular. La reforma laboral que está en el Senado de la República, en la Comisión Cuarta, y que se empieza a discutir ya eso último el lunes, según lo radicaron ayer los ponentes en la Comisión Cuarta. Quien nos acompaña a esta hora es la senadora Angélica Lozano y presidente de esa comisión en el Senado. Senadora Lozano, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, no los puedo ver, entonces es raro así. Bueno, ya la tarea de la Comisión Cuarta terminó, el balón está en la cancha de la plenaria, ayer se radicó la ponencia, entonces yo creo que de lunes a viernes la sacaremos adelante ya en plenario. Le quiero poner un audio que se produjo hoy de una declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando los periodistas le preguntan sobre eso, sobre por qué insistir en la consulta popular si ustedes ya van a empezar a discutir en plenaria el lunes precisamente esa reforma laboral, que es la reforma laboral del gobierno nacional. Y escuche lo que dijo el ministro. Si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara, que es un esfuerzo de la plenaria de la Cámara, uno podría pensar que no sería necesaria la consulta. Podría pensar si el futuro hipotético es como se lo estoy diciendo. No, de Cámara viene casi que un 80%, hay que hacer unos ajustes pequeños en los cuales yo no creo que sea punto de honor para las mayorías en el Senado de la República. Si lo que salió aprobado en la Comisión Cuarta le quitan lo de contratar por horas y entonces se le hacen unos pequeños ajustes a esa ponencia o a lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, en ese futuro hipotético uno pudiera pensar que no se necesita la consulta. Entonces ahí le pregunto, senadora Lozano, ¿qué es eso que no le gusta al gobierno nacional, que manifiesta el ministro del Interior, que se aprobó en la Comisión Cuarta de Senado, de la contratación por horas? Porque si no me equivoco, nosotros aquí pues celebramos en su momento eso, porque eso pasa en otras partes del mundo y hace mucho más fácil la contratación para gente que no quiere estar empleada constantemente. ¿Qué fue lo que aprobaron ahí que el gobierno no le gusta de la contratación por horas? Aprobamos algo gravísimo, un coco, un show. Benedetti y el gobierno saben que ahí no hay nada, pero ellos necesitan justificarse y armar de algún lado para decir que esto está mal. Desde 1950, en el Código Sustantivo del Trabajo, existe el trabajo a tiempo parcial. ¿Qué es eso? Que no es trabajo a tiempo completo. ¿Cuál es el tiempo completo? 8 horas diarias. Si usted trabaja, o las personas que trabajan menos de 8 horas diarias, trabajan por horas o por días, pero no trabajan el mes ni la jornada diaria completa. 1950. Lo ratificó el código en 1990. En el 2013, siendo Rafael Pardo ministro de Trabajo, reglamentó, porque la unidad de cotización para pensiones es semanas. Entonces, desde ahí ha venido un esfuerzo para que la gente cotice por semanas. Eso existe en la ley. ¿Sabe qué pasa? Es dificilísimo. Vaya y que sus oyentes cuenten cómo han logrado afiliar y cotizar su trabajo como independientes o el de su empleada del servicio, que es por días para la mayoría de la gente. Existe en la ley, pero es dificilísimo porque la pila está concebida para el mes completo, para el trabajo formal, contrato tiempo completo, 30 días, 8 horas a la semana. Lo que se busca es que a esas personas que trabajan por ratos, menos de 8 horas al día, o por día, si no la semana completa, se les pague. El gran mal, ¿sabe qué es? Que hacen la ponencia y lo aprobado, se les pague proporcionalmente el descanso que corresponde al domingo y al festivo. Y se permite que opcionalmente, si están de acuerdo y si quieren, les pague su empleador lo correspondiente a la prima, que es proporcional al tiempo. Una persona que trabaja un día a la semana tiene derecho a prima. Bueno, que se lo vayan pagando proporcionalmente, caja para la persona. Ese es el gran adefesio por el que la CUT, el presidente, dijo: con ese artículo dejó de ser mi reforma. Carreta, quieren es una consulta, quieren una campaña con plata pública. El proyecto va muy bien. Pero mire, senadora, nosotros aquí hemos dicho que parece ser que esto de la consulta popular es como una presión al Senado y al Congreso en general para que les aprueben,
como quieren ellos su reforma, y es o nos aprueban como queremos o consulta, o nos aprueban como queremos o consulta. ¿El Senado se va a someter a ese chantaje? Porque pues prácticamente se revivió la reforma laboral que se había hundido en la Comisión Séptima. Ahora van a hacer esos ajustes que dice el ministro del Interior, Armando Benedetti, para que no haya consulta y no haya esa ruptura institucional que hemos advertido esta semana, ¿o qué van a hacer? No, le mandé a su chat, Camila, la tabla comparativa, no la he publicado, lo vigente que dice el artículo 147 del Código Numeral 3. Vigente desde el 90, que recogió lo de 1950. Luego está lo que se aprobó en la Comisión Cuarta y lo que dice la ponencia. Le aclaramos, es lo mismo, no es un cambio sustancial, pero como ellos están buscando enemigos, entonces encontraron que la palabra horas era un detonante. Se lo dejamos tiempo parcial, que si usted lee el original de 1990, dice, numeral 3, para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales 8 horas diarias, y devenguen el salario mínimo legal o convencional, el salario regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas. Cuando una persona trabaja 4 horas, le pagan 4 horas, no le pagan el día completo, sí, con excepción de la jornada especial de 36 horas previstas en el siguiente artículo. Entonces, ellos están buscando excusas, no tienen ningún problema lo aprobado en comisión, ni lo que está en la tercera columna de cómo se va a discutir el próximo lunes. Ellos están jugando a 10 bandas. El Senado, cuando aprobó la apelación, decidió darle el trámite y creo que no necesitan ninguna presión ni show. Ellos lo que están es mostrando que están dispuestos a romper el equilibrio de poderes y la Constitución. El Senado normalmente va a discutir y va a deliberar, y la plenaria no es notaria de la comisión, Camila. Allá van a llegar proposiciones, van a debatir y a voto limpio se van a decidir cosas. Entonces, es show. Sí, senadora, yo le quería preguntar por un artículo que no sé si fue muy discutido, debatido en esa comisión y en la plenaria, pero a mi modo de ver hay una cosa que está muy confusa y que no es clara, y quisiera que me dé su opinión al respecto. Es el artículo 17, cuyo título es Prima Adicional por Crecimiento Económico, y lo va a entrecomillar solamente una parte para que entre usted y los oyentes en contexto. Es un artículo en que se le debe dar al trabajador una prima diferente a la de junio y a la de diciembre, y dice: las partes deben estipular una prima legal adicional por crecimiento económico del empleador, cuando éste sea superior al 4% respecto del ejercicio económico anterior. La pregunta, senadora Lozano, es, y por lo de eso le digo que yo creo que es muy confuso, es 4% de aumento de ventas, de ingresos, de beneficio neto, ¿de qué? Entonces, ustedes llamaron al senador Carlos Meisel. Este es un artículo como hacer la ponencia y la discusión en la Comisión Cuarta entre 15 personas que piensan distinto, representan agenda política distinta. Este es un artículo que propuso el Centro Democrático. Lo íbamos a sacar de la ponencia porque no firmó el Centro Democrático. Dijimos, dejémosles el artículo, claro, para que vean que les respetamos. Es una prima sujeta al crecimiento de la economía, al crecimiento de la empresa, y peor, lo que plantean es que sea con cargo a lo tributario. Esta reforma no puede decidir ningún impuesto, ni ponerlo, ni hacer una exención, ni hacer una devolución. No puede meterse con impuestos. Meterse con impuestos tumba el artículo, claro, respectivo. Entonces, esta es una agenda que presenta el Centro Democrático, que dice: nosotros sí queremos cuidar a los trabajadores y queremos que si la empresa y la economía crecen, les damos una prima. Está sujeto a un crecimiento. Se lo entiendo, y que usted hizo el trabajo de conciliar muchas posturas. Ese trabajo suyo lo comprendo, pero también póngase, senador, en el pellejo de tanto los trabajadores como de los empleadores, si esto pasa así como está, porque si la empresa tiene 4% de crecimiento en ventas, los trabajadores le tocarán la puerta al jefe: mi prima, por favor, y el jefe le dirá, pero a lo mejor aumenté 4% en ventas, pero el negocio está mal, estamos perdiendo plata. O sea, ese artículo no está claro, porque una cosa es ventas, otra cosa es ingresos, otra cosa es beneficio. Eso lo tiene que aclarar. Lea la parte que dice que es pactado, acordado
y es en crecimiento, en utilidades. No, dice crecimiento económico. No dice, o sea, lo tengo en pantalla textual. Económico. El crecimiento económico, pues es ya de todo el rendimiento en general, y lea la frase inicial que dice pactado. Y lea la frase última que dice de acuerdo a lo no sé qué tributario. Eso no se puede, esta reforma no puede tocar impuestos ni para crearlos ni para deducirlos. Pero pues esa es la construcción colectiva, es el único artículo del Centro Democrático que podrá sujeto a pacto y al crecimiento económico. El senador Meisel no firmó la ponencia, se la dejamos los demás ponentes. Pero créame que eso está confuso, que pena insistirle, porque una empresa puede crecer las ventas o el beneficio, o sea, crecimiento económico será el PIB de Colombia, pero esto, créame que ojalá lo puedan discutir ahí, sugerencia humilde que le hago. Es eliminarlo, le pido que llame al Centro Democrático. Bueno, le pregunto. Se lo dije a su periodista hace 3 días que me preguntó, le dije, esa es una prima que propone el Centro Democrático. Vale. Sí, senadora, ¿cómo está esto de cara a esta discusión en la plenaria del Senado? Usted decía, pues ahí hay total libertad, la plenaria pues no, ellos no son notarios de la Comisión Cuarta, pero lo cierto es que ya salió una ponencia de esa Comisión Cuarta del Senado, una ponencia que en su mayoría tuvo acuerdo. Entiendo que pues también hubo ahí un desacuerdo, valga la redundancia, en el tema de la jornada laboral a partir de las 7 de la noche y también el pago de los domingos y los festivos, los dominicales, que del 75% quedó al 100%. ¿Cómo van esos puntos y cómo están las fuerzas de cara a esta aprobación en el Senado? ¿Sí hay el ambiente para sacar adelante esta reforma laboral en los términos que salió de la Comisión Cuarta? Sí, está el ambiente. Repito, cuando la plenaria del Senado por votación dice sí a la apelación de ese trámite, pues no es para venir a hundirla, es para dar el trámite. Ya se hizo tercer debate, el debate pues va a ser intenso, pues porque el Senado es autónomo. Entonces le puedo contar las 5 diferencias que trae la ponencia para último debate. Creo que llega bastante consensuado, creo que la mayoría de los partidos acoge el grueso, pero en lo que no están de acuerdo, pues van a hacer proposiciones y las van a defender y las vamos a votar. Y a voto limpio se va a dirimir. Creo que el ambiente es positivo. Los 5 cambios son: el SENA se les expedirá reconocimiento como experiencia laboral a esa práctica que hacen los aprendices. Hoy no tienen eso, entonces esa certificación han sugerido que les pueda reconocerse su experiencia laboral de aquella práctica. 2, se garantiza, escribe claritamente que en la etapa lectiva, cuando el aprendiz del SENA está estudiando con el patrocinio de la empresa, ahí esa etapa también tendrá la cobertura de salud. Eso ya se había dicho, pero se recontraclara. Otro tema, el servicio doméstico. La jornada laboral máxima de cualquier trabajador en Colombia es de 8 horas, pues también eso implica para el servicio doméstico. Todo lo que sea por encima de las 8 horas son horas extras. Eso quiere decir que se lo tienen que pagar adicional, sean internas, sean externas o sea por días. ¿Cuál es la razón de eso? Igualar con los demás trabajadores. Es un trabajo digno, decente, difícil, que culturalmente tiene como visto como algo de menor calidad, es dificilísimo. Entonces 8 horas diarias igual que los demás. Se introduce un artículo por petición del Partido Liberal de la política pública para transporte de carga, para formalizar a las personas que trabajan en transporte. ¿A cargo de quién? Del Ministerio de Transporte y Ministerio de Trabajo, pues esa política pública. Se introduce el régimen simple, que yo les había hablado de esto, pero ahí había quedado mezclado con otro artículo. Régimen simple que tiene 2 beneficios. Para el empresario, es opcional, no es obligatorio. El empresario que en lugar de hacer el esfuerzo de toda la nómina en febrero, 14 de febrero, pagar cesantías, que es un salario al año, que pueda ir haciendo el aporte mensual a la cuenta de cesantías de cada trabajador. No se va a volver plata a bolsillo, no se la van a entregar. ¿Qué va a ganar el trabajador? Que al ir entrando mes a mes, pues va a acumular rendimiento esa cuenta de cesantías, que de resto sigue igual para lo que es hoy. Y lo de horas, que es el gran coco que inventaron. La reforma va tan bien que dicen, ¿de qué peleamos? ¿Qué nos inventamos para pelear? Dijeron,
horas. Y como ya le conté al principio, las horas se llama tiempo parcial, existe en el 50, 90, 2013, lo seguimos dejando así, tiempo parcial. Algún colega había puesto tiempo parcial, 2 puntos, por días y horas. No, parece que eso, de ahí se pegaron, comunicado a amenaza. Les quitamos la palabra horas, pero sigue existiendo el tiempo parcial, que sea horas, ratos y días. Esas son las 5 novedades de la ponencia. Pero entonces, senadora Lozano, una última pregunta entonces. ¿Usted cree que pasa esta reforma laboral y desiste el gobierno de la consulta popular? O sea, si estamos frente a eso, ¿va a pasar esa reforma laboral y van a desistir de la consulta popular, como dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de esa puja? ¿O cuál cree usted que es el panorama y el futuro que nos depara después de la discusión de la próxima semana? No sé a qué juegan, porque ellos quieren y buscan es la consulta, y por eso el decretazo, el flamante nuevo ministro de Justicia, que me parece una vergüenza, pues es el de la tesis del decreto. Entonces, no sé a qué juegan, pero del Senado, en la plenaria, va a salir una buena reforma, una reforma laboral justa para los trabajadores. Luego viene un paso que ahí es donde puede pasar algo negativo, Camila, si el gobierno quiere hundir la reforma. Terminado el cuarto debate y último, viene algo que se llama conciliación. Los artículos de Cámara con los artículos de Senado se tienen que fusionar y volver un solo texto. Para que los oyentes entiendan, supongamos que la ley al final va a tener 80 artículos. 40 son iguales de Cámara y Senado, luego chuleado, esos 40 quedan. En los otros 40 hay diferencia, los voy a clasificar 20 y 20. Entonces supongamos que en 20 hay diferencias de forma, una frase. Ejemplo, por cada 100 trabajadores, una empresa tiene que contratar mínimo a 2 personas con discapacidad, así lo dice Cámara. La de Senado lo puede decir eso, pero adicional algo, alguna frase. Entonces los conciliadores van a leer y van a decir mejor Cámara, mejor Senado, está más claro, está más sencillo. Ahí no hay problema, se pondrán de acuerdo. Y viene lo difícil. Supongamos que en 20 artículos, que en realidad yo creo que son menos, son 10 máximo, hay diferencia de fondo. Ejemplo, el vínculo de los estudiantes del SENA con la empresa debe ser laboral o debe ser de aprendizaje. Esa es una diferencia de fondo, y para el pacto y el gobierno dicen que debe ser laboral. Otros sostenemos que debe ser de aprendizaje porque son practicantes que están estudiando. Otra diferencia, el contrato sindical. Eso no sé si los oyentes o ustedes sepan. El contrato sindical existe desde 1945. Los sindicatos que quieran, es opcional en la autonomía de los sindicatos, que quieran hacer contrato con terceros o con la misma empresa para cumplir algunas labores, prestar unos servicios. Una parte del sindicalismo, la mayoría, la CUT, sobre todo como el sindicalismo que está con el gobierno, dicen hay que prohibirlo, y en Cámara lo prohibieron. Los otros sindicatos dicen déjenos que eso es autónomo. Como ellos dicen no estamos con el presidente, entonces nos quieren castigar y suprimir, pero eso existe desde el 45, la OIT lo permite. Eso será un punto intenso en la conciliación, y ese es un punto de consulta. Le quiero resumir. Lo que va aprobado en el Senado tiene 10 de los 12 puntos de consulta. ¿Cuáles son los 2 que no? Ese contrato sindical, que es algo propio del mundo sindical y que es opcional para el sindicato que lo decía. Y el otro es el bono pensional para campesinos. ¿Por qué no existe? Porque eso es lo que se creó en la reforma pensional para todos los adultos mayores. En esta reforma laboral, pues no se puede crear algo que ya está en otra ley. Pues senadora Angélica Lozano, vamos a ver qué pasa y si efectivamente si se aprueba la reforma laboral y desiste el gobierno nacional de la consulta popular o no, porque como usted dice, pues no se sabe muy bien cuál es la estrategia política que se está utilizando en estos momentos. Mil gracias por habernos atendido. Quiero aclarar algo. Es inocua e innecesaria la tal presión. El Senado va a aprobar esto porque decidió, y en buena hora, Camila, porque es nuestro deber, no porque se inventen cosas. Y lo otro, para que sus oyentes sepan, quiero dar este dato. Ese tema que se va a volver a votar, y es un debate, si desde las 7 de la noche, hoy es desde las 9, al pasar a las 7, el costo nocturno al final son 2.166 pesos por hora nocturno. ¿Y cuál es el cambio del domingo y festivo? Hoy se paga el 75%. Pasa al 100% del salario. Eso quiere decir 1.547 pesos por hora de más. Uno dice, no, eso suena poquito, pues, una gaseosa. Bueno, eso es platica que le entra al trabajador,
respetando y considerando, por supuesto, el esfuerzo que tendrán que hacer, sobre todo las microempresas, pues porque son 2.166 por hora, y si tienes 9 trabajadores, pues son casi multiplicado pues por 9, que son menos de 20.000. Entonces, esa es la gran diferencia y lo que está en juego. Excúseme, quería hacer ese cierre porque el oyente de pronto dice, bueno, y al final en la práctica, ¿eso para qué me sirve? En eso consiste, 2.166 de 7 a 8, y si trabaja de 8 a 9, otros 2.166 pesos. Pues la próxima semana estaremos atentos a la plenaria del Senado. Senadora, gracias por haber estado aquí con nosotros. 12 del día, 51 minutos. Lina, hablemos rápido, términos de tiempos. Entonces, ¿cómo están los tiempos de esta reforma? Y pues ahí vamos a saber si hay consulta o no hay consulta, el chantaje o no el chantaje. Camila, tienen hasta el 20 de junio para aprobar en la plenaria del Senado esta reforma, pero además para sacar adelante la conciliación, porque ese día termina entonces este periodo legislativo. No hay más tiempos, esto no se puede hacer en sesiones extra, tienen que sacarlo adelante el 20 de junio y es muy importante ese deadline porque pues en teoría, quitando fines de semana, bueno, etcétera, pues tendrían casi alrededor de unos 10 días, faltan 15 días de aquí al 20 de junio, entonces muy importante eso. Y la senadora Angélica Lozano tocó un punto importante. Si al gobierno le interesa tanto, como salió la reforma en la Cámara, en la conciliación tienen una gran ventaja, y es que ahí pueden dejar en los artículos donde hay diferencia cómo quedó aprobado en Cámara. Eso es un gran punto y es clave tenerlo en cuenta. Pero Camila, 20 de junio, pero vea, es el mes con más puentes del año y usted sabe que en los puentes en el Congreso no se trabaja. Hay partidos de eliminatorias. En eliminatorias tampoco se suele trabajar. Entonces usted va restando y así que queden muchos días para trabajar. No es que queden muchos. Claro, por eso, pero, o sea, ¿usted qué cree? ¿Que no van a tener el tiempo para poderla apretar o qué? No, digo que sí, aprobar, solo que el oyente dirá 20 de junio, quedan 15 días para el 20 de junio, pero le digo, reste los puentes, reste los días de partido de Colombia, que ahí tampoco se trabaja. Porque la última vez no fue, el doctor Salamanca mandó a arreglar unas cortinas el día del partido de la selección. Adecuaciones logísticas. Sí. Pero entonces el balón Lina, me dice un oyente, queda en manos de Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes. No, de Cepeda, presidente del Senado. El balón queda en la cancha de Cepeda, que es el que está presidiendo, pero si quieren dilatar, Camila, hay todas las opciones. Pero si hay conciliación, a ver quién nombra para la conciliación, porque eso tiene que haber conciliación entre Cámara y Senado. Pero de lado y lado se nombra. Pero lo que yo quiero decir es que si quieren dilatar este debate, pueden incluso, ustedes saben que ellos tienen impedimentos. Entonces la lluvia de impedimentos casi se gastan toda una tarde y una mañana presentando impedimentos y aprobándolos. Si quieren seguir dilatando, pueden hasta recusar. Bueno, eso pueden pasar muchas estrategias dilatorias. Lo que hay que señalar es que, como decía Sebastián, con todo ese tema de los festivos y los fines de semana, pues los tiempos están muy ajustados. Amanecerá y veremos que el Senado se ponga en su tarea de realmente sacar adelante esta reforma y pues no dejar dudas en el ambiente sobre pues este proyecto que muchos están pidiendo y pues que es clave de cara a toda esta jugadita que tiene el gobierno con la consulta popular. Mire, le digo por qué está en manos de Salamanca la aprobación de la reforma, porque depende a quién nombre de conciliadores. Si nombra unos conciliadores que estén dispuestos de verdad, como dice la palabra, a conciliar con el Senado, la reforma se aprueba. Si nombra unos conciliadores que dicen, no, ese tema de las horas, no, el tema del SENA, no, a todo no, y a sabotear, esa reforma no se aprueba. Claro. Por eso, en manos de Salamanca, de los nombres que proponga para la conciliación, depende si se aprueba o no la reforma laboral. Claro. Y por eso ahí estamos a la expectativa de qué va a pasar con la consulta popular, ya que hoy Benedetti nos dijo una vez más, dentro del juego en el que están, que están dispuestos a retirar la consulta si aprueban la reforma que ellos presentaron. Sí, pero también de los que nombre Cepeda, porque en todo caso, si como su nombre lo indica, concilian y los de Cámara se ponen difíciles y dicen, no, este punto que quede como fue aprobado en la Cámara, pues lo más sencillo que los del Senado tienen que hacer es decir, listo, que quede como quedó en Cámara. Y se sale del problema. Pero además, Camila, la reforma laboral del gobierno la presentó Aida Bella y tuvo un voto en la Comisión Cuarta. Uno creería que el trabajo que ha hecho Angélica Lozano va a tener las mayorías en la plenaria del Senado y no sé si se junten los votos para hacer estas modificaciones que pide Benedetti, que son grandes, pues no son chiquitas.